Bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo se obtiene la solución exacta para un sistema de dos cuerpos, un sistema aislado con una interacción que depende exclusivamente de la distancia entre los cuerpos. Por solución exacta queremos saber cómo se mueve cada uno de estos dos cuerpos, porque este tipo de interacciones ustedes la han estudiado en mecánica elemental, por ejemplo en el caso de la interacción del Sol con un planeta, en donde hacían la aproximación de que el Sol, por tener una masa mucho mayor que la del planeta, está en reposo, en muy buena aproximación, y que el planeta se mueve, y entonces finalmente lo que estaban viendo era el problema de un solo cuerpo en un campo de fuerzas fijo, que era el campo de fuerzas ejercidas por el Sol. Pero lo cierto es que por acción y reacción, si el Sol ejerce una fuerza sobre el planeta también ejerce una fuerza sobre el Sol, y entonces el Sol se tiene que mover también. Pero las fuerzas son iguales y las masas son muy diferentes, y entonces la aceleración que adquiere el Sol es despreciable frente a la aceleración del planeta, de eso se trata. Bueno, ahora queremos estudiar, encontrar la solución exacta para este problema, donde vamos a ver cómo se mueve cada uno de los dos cuerpos. Entonces, lo que tenemos es un sistema aislado de dos cuerpos, el lagrangiano es este que está acá. Este es el potencial de la interacción, y la interacción depende exclusivamente de la distancia entre los cuerpos. Luego, sobre todo en la clase que viene, vamos a estudiar la interacción gravitatoria en particular, pero por ahora este potencial es cualquier potencial que dependa exclusivamente de la distancia entre los cuerpos. Esta distancia es el módulo del vector que va de un cuerpo al otro. Este vector R, así definido como R1 menos R2, es el vector que va desde el cuerpo 2 al cuerpo 1. Bueno, una forma de estudiar este problema es aprovechar que el sistema está aislado y por lo tanto el centro de masa se mueve a velocidad constante, por lo cual podemos utilizar un sistema de referencia inercial con origen en el centro de masa. En ese sistema centro de masa, vale que entonces M1 por R1 más M2 por R2 es igual a 0, porque esta suma en general sería la masa total del sistema por la posición del centro de masa, pero hemos adoptado que la posición del centro de masa sea el origen de coordenadas. Entonces lo que ocurre es que en este sistema de referencia, estas dos posiciones R1 y R2 están relacionadas entre sí por esta ecuación. Por lo tanto, si yo obtengo el movimiento para una de las partículas, inmediatamente puedo obtener el movimiento para la otra partícula. Los movimientos están relacionados. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar este par de ecuaciones. La definición del propio vector R, como un vector definido como R1 menos R2, y la relación entre R1 y R2, por ser que el centro de masa está en el origen de coordenadas. Podemos ver estas dos ecuaciones como dos ecuaciones para dos incógnitas, R1 y R2. Y entonces despejar R1 y R2 en función de R y la masa de los cuerpos. Y el resultado queda este que está acá. Entonces, como decía, si yo conozco el movimiento de uno de los cuerpos, automáticamente conozco el movimiento del otro cuerpo, o lo que es lo mismo, si conozco cómo cambia en el tiempo el vector que va de un cuerpo al otro, si conozco R de t, conoceré cómo se mueve la partícula 1 y cómo se mueve la partícula 2. Si calculo las velocidades de la partícula 1 y 2 a partir de estas expresiones, obtengo entonces, para las velocidades de cada una de las partículas, estas cantidades que se relacionan con la derivada del vector R en el tiempo. Voy a reemplazar entonces estas dos velocidades en el lagrangiano. Me queda esto que está acá. Y voy a sacar como factor común M1, fíjense, acá tengo M1 que venía del 1 medio de M1 por B1 cuadrado, pero B1 cuadrado es todo esto que está acá. Lo mismo pasa en el otro término, tenía 1 medio de M2, pero B2 cuadrados ahora es todo esto que está acá, así que puedo sacar de factor común
no solo el M1 más M2 al cuadrado, que está en ambos términos, sino también un producto de M1 por M2. Entonces, en el primer término me va a quedar un M2 que me sobra, va a quedar entonces acompañando a R punto cuadrado, que también va a salir de factor común. Y en el segundo término sobra un M1, entonces va a quedar un medio de M1, M2 que saqué de factor común, sobre M1 más M2 cuadrado, que también saqué de factor común, por R punto cuadrado que salió de factor común, y todo eso que multiplica a M1 más M2. Entonces, ese M1 más M2 se va a simplificar con uno de los que está acá abajo. Quiere decir que la energía cinética va a quedar como un medio de M1 por M2 sobre M1 más M2. A toda esa combinación, a M1 por M2 sobre M1 más M2, la voy a llamar mu, la masa reducida del sistema. Es el nombre que le vamos a dar. La energía cinética del sistema, en un sistema de referencia centro de masa, donde el origen de coordenadas sea el centro de masa, queda entonces escrita como un medio de la masa reducida por R punto cuadrado. Y además tenemos el potencial. Esto significa que el lagrangiano del sistema de dos cuerpos, en el sistema centro de masa, se ve como el lagrangiano de una sola partícula, es decir, tiene todo el aspecto. Si alguien viene y nos da este lagrangiano, ¿qué leemos nosotros acá? Y bueno, lo que leemos es que tenemos el lagrangiano de una partícula que tiene masa mu y vector posición R. R sería la posición de esta supuesta partícula de masa mu respecto de un origen de coordenadas, de un sistema de referencia. Y esa única partícula estaría sometida a un potencial central, porque el potencial depende exclusivamente de la distancia entre la partícula y el origen de coordenadas. Esa sería la lectura que le daríamos a este lagrangiano si alguien viene y nos muestra esto, si no supiéramos de dónde apareció este lagrangiano, ¿no? Efectivamente, cuando uno calcula la fuerza asociada a este potencial, como menos el gradiente de B, bueno, como B solo depende de, vamos a llamar R directamente al módulo del R vector, el gradiente va a ser directamente menos la derivada de B respecto de R por R versor, como ya hemos visto para fuerzas conservativas en su momento. Es nada más que esto. Y si no, bueno, podemos tomar a R como la primera de las coordenadas esféricas, R θ φ, y usar directamente la expresión para el gradiente en esférica, si da esto, por cierto. Eso se debe a que... Sí. Perdón, una consulta. Eso que estás diciendo es justamente porque el problema te está dando una simetría esférica. No, lo que estoy diciendo es que una vez que yo reduje el lagrangiano a esta expresión, sí, yo lo que veo en esta expresión es el lagrangiano de una partícula en un campo de fuerzas centrales, en un campo de fuerzas que efectivamente tiene simetría esférica. Ok, ahí va. Pero Gracias. este potencial era en realidad el potencial de interacción entre dos partículas, que ahora ya dejaron de verse. En este lagrangiano, el aspecto del lagrangiano es el lagrangiano de una sola partícula. En un campo de fuerzas centrales, es decir, que tiene simetría esférica, sí, así es. Bien, entonces la idea es resolver a partir de este lagrangiano cómo evoluciona el vector R de t, que sería en esta interpretación la posición de esta supuesta partícula de masa mu. Y a partir de conocer la solución para R de t, volver entonces acá y obtener cómo evoluciona cada una de las dos partículas. Quiere decir que el sistema de dos cuerpos aislados se resuelve de manera exacta reduciéndolo a un sistema de una única partícula, a un sistema equivalente de una única partícula. Ustedes saben que en un campo de fuerzas centrales, en un campo que apuntan todas hacia un mismo punto, que sería el origen de coordenadas, el reversor es un vector que va desde el origen de coordenadas a la posición de la partícula, así que la fuerza tiene la dirección que va hacia el origen de coordenadas.
Bueno, en un campo de fuerzas centrales, el torque respecto a ese centro de fuerzas es cero. Y si tengo un torque cero respecto del centro de fuerzas, entonces se conserva el momento angular respecto de ese centro de fuerzas. Ese centro de fuerzas que en este problema equivalente es precisamente el origen de coordenadas desde donde mido la posición R de la partícula mu. Entonces, si se conserva el momento angular, porque se anulan los torques de las fuerzas, de la única fuerza que hay acá en realidad, la conservación del momento angular implica que el movimiento de esta única partícula mu se realiza en un plano perpendicular al momento angular. Recuerden que el momento angular de una única partícula se calcula como el producto vectorial de R con P. R con P son dos vectores que forman un plano. Y el momento angular que resulta es perpendicular a ese plano. Si el momento angular se conserva, el movimiento está siempre en ese plano, porque tanto R como P, tanto la posición como la velocidad, están siempre en ese mismo plano para conservar la dirección del momento angular. Entonces, tratándose de un movimiento plano, conviene utilizar coordenadas polares en el plano. Si utilizo coordenadas polares en el plano, entonces este R versor va a ser el versor radial polar. Y además preciso una coordenada angular, φ. Cuando derivo el vector posición, esto es cuando derivo R por R versor, que eso va a ser el vector posición descompuesto en los versores polares, cuando derivo, recuerden, tengo que derivar acá los dos factores, porque los versores asociados a coordenadas curvilíneas en general no se mantienen fijos, es decir, si yo cambio de un lugar a otro, el versor tiene otra dirección. Tendrá siempre el mismo módulo, pero tiene otra dirección. Distinto de los versores cartesianos, que cuando voy de un lugar a otro, los versores cartesianos son siempre iguales a sí mismos. Entonces tengo que derivar acá R, me queda R punto por R versor, y después tengo que derivar el R versor, que como ustedes saben, la derivada del R versor es φ punto por φ versor. Estas son las dos componentes que tiene la velocidad de la partícula mu en este plano. Es la velocidad radial y la velocidad angular R por φ punto. Entonces, el vector R punto, que tengo que reemplazar acá, habiendo adoptado coordenadas polares en el plano del movimiento, bueno, R punto cuadrado va a ser, como estos dos versores son ortogonales, las coordenadas polares son ortogonales, va a ser R punto cuadrado más R cuadrado φ punto cuadrado. Y este es el lagrangiano en coordenadas polares. El potencial depende de una sola de las dos coordenadas polares, depende de la coordenada radial. Por lo tanto, la coordenada φ es cíclica, no está ni en el potencial ni en la energía cinética. Y si la coordenada φ es cíclica, entonces se conserva el respectivo momento canónicamente conjugado, que es dL a de φ punto. Y dL a de φ punto, derivando acá, es mu R cuadrado por φ punto. ¿No? Es mu R cuadrado, al derivar respecto de φ punto, este 2 cancela el 1/2 y queda así. Que por supuesto es el módulo del momento angular. Hemos reobtenido la conservación, en este caso, del módulo del momento angular, la dirección ya, hemos forzado la conservación de la dirección, porque ya la sabíamos de antes, que todo el momento angular se conserva, tanto en dirección como en módulo, pero hemos aprovechado la conservación de la dirección para directamente situarnos en el plano del movimiento y usar dos coordenadas nada más. Pero de esas dos coordenadas, de ese lagrangiano que depende de dos coordenadas, surge todavía la conservación del módulo del momento angular. Muy bien. Bueno, vamos a ver que cualquier partícula en un campo de fuerza central, no importa si el campo es gravitatorio o no, basta con que sea central, cumple la segunda ley de Kepler, que por supuesto se llama ley de Kepler porque Kepler la obtuvo mirando cómo eran los movimientos orbitales de los planetas. Pero como digo, esta ley se cumple no solo para el potencial gravitatorio, sino para cualquier potencial central. Bueno, lo que dice esta segunda ley es que el área que barre el vector posición, a medida que
el cuerpo se mueve en su trayectoria, esta curva azul es la trayectoria del cuerpo, el área que barre respecto del centro de fuerzas, que es nuestro origen de coordenadas, el área barrida por unidad de tiempo es constante. Ese es el enunciado de la segunda ley de Kepler. Lo que se suele decir también como que la velocidad areolar es constante. Entonces vamos a calcular el área barrida en un diferencial t y verificar que efectivamente es constante. Entonces, en un tiempo infinitesimal, el vector r va a barrer un ángulo infinitesimal, diferencial φ. Este segmento que está acá lo podemos dar por bueno como un arco de una circunferencia de radio r, como r diferencial φ. Por cierto, no es un arco de circunferencia, pero en el límite en que estos diferenciales tienden a cero, la aproximación es suficientemente buena, es decir, nos vamos a equivocar por un infinitésimo de un orden mayor. Así que miramos esto como r diferencial φ. ¿Para qué precisamos esto? Para calcular el área. El área la vamos a mirar como el área de un triángulo. Claro, este segmento, este tramo del movimiento, de la trayectoria de la partícula mu, tampoco es un segmento rectilíneo, pero en esta aproximación, donde todas las cantidades son infinitesimales, es una buena aproximación considerarlo como rectilíneo. Entonces tenemos el área de un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Esta área infinitesimal es base por altura sobre 2. ¿Quién es la altura acá? Es r diferencial φ. ¿Y quién es la base? Y la base la vamos a poner como r. Entonces queda r cuadrado diferencial φ sobre 2. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué r pongo? Pongo este r, pongo este otro, no importa, porque la diferencia entre el r en t más diferencial t y el r en t es de un infinitésimo. Y ya acá, al multiplicar por la altura, ya estoy multiplicando por otro infinitésimo, por r diferencial φ. De manera que esa diferencia también es un infinitésimo de segundo orden y no me interesa en esta aproximación. Entonces, directamente, la velocidad areolar resulta de dividir el diferencial de área por el diferencial de tiempo, y al dividir del otro lado por el diferencial t, se me forma φ punto. Diferencial φ dividido diferencial t. Se forma el φ punto. Entonces, el área barrida por unidad de tiempo es r cuadrado sobre 2 por φ punto. Pero φ punto participaba en la ley de conservación del módulo del momento angular. Mu r cuadrado φ punto es una constante de movimiento. Y acá tenemos precisamente r cuadrado φ punto. Entonces, r cuadrado φ punto lo reemplazo por p sub φ, la constante de movimiento, dividido mu. Tengo todavía este 2. Y bueno, todo esto es una constante. P φ es constante de movimiento, mu es una propiedad de la partícula, es constante. Y de aquí resulta el famoso enunciado de la segunda ley de Kepler, que la partícula en un campo de fuerza central barre áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, lo que nos interesa ahora es integrar el movimiento de esta partícula, porque integrando el movimiento de esta partícula, conociendo cómo es R en función del tiempo, conoceremos finalmente cómo es R1 en función del tiempo y cómo es R2 en función del tiempo. Bueno, no solo tengo la constante de integración P sub φ, que la vamos a llamar L para aludir al momento angular, claramente. Entonces, esa constante de movimiento, mu r cuadrado por φ punto, la vamos a llamar L. Sino también sabemos que, porque se trata de un problema conservativo, porque la única fuerza que actúa proviene de un potencial, se conserva también la energía mecánica. Y la energía mecánica es la suma de las energías cinéticas más la energía potencial. Entonces voy a combinar estas dos leyes de conservación, que me van a ayudar para integrar, porque son primeras integrales de las ecuaciones de movimiento. Las voy a combinar para reemplazar el φ punto cuadrado que está acá.
Entonces phi punto cuadrado lo voy a reemplazar como L cuadrado sobre mu cuadrado sobre R a la cuarta. R a la cuarta con este R cuadrado que está en el numerador va a quedar entonces una simplificación, y entonces, y además el mu cuadrado se va a simplificar con este mu que está acá. En fin, lo que va a quedar es un medio de mu por R punto cuadrado, eso es el primer término, y el segundo término queda como L cuadrado sobre 2 mu R cuadrado. Esto es algo que ustedes hicieron en mecánica elemental, porque lo que queda acá como energía conservada tiene ahora el aspecto de la energía conservada de una partícula de masa mu con un movimiento unidimensional, porque acá en la energía cinética se ve una única coordenada, R punto, aparece solamente R punto. Entonces esto se presenta, tiene el aspecto de la energía mecánica conservada de una partícula de masa mu con un único grado de libertad representado por la coordenada R, en un potencial dado por estos dos términos. Como estos dos términos dependen exclusivamente de R, lo puedo pensar como una suerte de potencial efectivo. Claro, en este potencial efectivo, el papel de BDR es, como siempre, darnos la fuerza que actúa sobre la partícula, pero este otro término, que recibe el nombre del potencial centrífugo, bueno, lo vamos a decir dentro de un rato, recibe el nombre de potencial centrífugo porque si yo le tomo menos el gradiente, voy a obtener la fuerza centrífuga. Pero olvidemos esto por un momento porque va a aparecer después en el texto. Entonces, pensemos ahora en el problema de integrar el movimiento. Entonces, bueno, acá está reproducido lo mismo. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cómo integramos esto? Bueno, aquí aparece dr a dt al cuadrado. Podemos pasar todo lo que podemos despejar el cuadrado de dr a dt, podemos despejar dr a dt. Entonces, este término pasa al otro lado para acompañar a la energía, este término pasa al otro lado también acompañando la energía. El 2 pasa multiplicando, el mu pasa dividiendo. El cuadrado pasa como una raíz, y me queda que la raíz es esta raíz que está acá. La raíz de una cierta expresión, que es 2 sobre mu e menos BDR, menos L cuadrado sobre mu cuadrado R cuadrado. Toda esa raíz está todavía acá arriba a la izquierda, es igual a dr a dt. ¿Cómo hago para integrar? Bueno, todo lo que tiene R lo paso del lado que está el diferencial R, y todo lo que tiene t lo paso del otro lado. Acá no hay nada, no hay un t explícito en esta expresión, solamente que hay un diferencial t en la derivada de r respecto de t. Tengo dr dividido dt. Paso el dt para este lado, y la raíz cuadrada que dependía de r pasa a acompañar el diferencial r. Y así preparo la integración del problema. Ahora integro entre límites adecuados. Para la integral en R, integro entre un R0 y un R cualquiera. Y para la integral en T, integro entre el T0 que corresponde, el instante que corresponde a la posición R0, y el tiempo que corresponde a la posición R cualquiera. Si soy capaz de hacer esta integración, la integración en R, la integración en T es trivial, naturalmente. Si soy capaz de hacer la integración, entonces tendré resuelta la evolución R de t. En realidad lo que voy a resolver es t como función de R. Que después pueda invertir y despejar R de t es un problema más complicado. Puede ser que no se pueda invertir, pero lo cierto es que la relación entre t y R ya ha sido integrada. Ha quedado expresada a través de esta relación. Para hacer la integral en R, naturalmente me tiene que dar cuál es el potencial. Hasta tanto no sepa cuál es el potencial, no hacemos la integral. Puede ser que el potencial sea complicado y que la integral sea difícil de hacer.
pero en todos casos el problema de integrar la ecuación de movimiento ya está resuelto. Esa ecuación de movimiento, que hubiera sido de segundo orden originalmente, a través del conocimiento de dos primeras integrales del movimiento, esto es el momento angular y la energía mecánica, desemboqué en una ecuación que es de primer orden, en una sola variable, y que por lo tanto se integra, y quedó esto que está acá. Bueno, si en lugar de tener, de que me interese la relación entre T y R, obtener la evolución temporal de la coordenada radial, claro que una vez que tengo la evolución temporal de la coordenada radial, voy a poder resolver cuál es la evolución temporal de la coordenada angular. Porque reemplazo acá R de t, y entonces integro ahora φ, y obtengo la evolución angular. Es decir, haber resuelto la evolución radial me permite también conocer la evolución angular φ de t, ¿no? Pero si en lugar de tener interés en la evolución temporal del sistema, me interesara, por ejemplo, saber la forma de la trayectoria. Si la evolución temporal, esto es, en qué instante t pasa por cada punto de esa trayectoria, no fuera lo que me interesa, sino solamente en el caso que me interese exclusivamente la forma de esa trayectoria, la forma de la órbita, por ejemplo, para el caso de un planeta que da la vuelta alrededor del Sol, lo interesante sería establecer de entrada relaciones entre φ y r, e integrar directamente esa relación entre φ y r, no entre r y t como tenemos acá. Entonces, una forma de hacer eso es volver acá y escribir, antes de hacer el siguiente paso, que era la integración, escribir en lugar de r punto, escribir lo siguiente. Si yo quiero pensar a r como una función de φ, que a su vez φ es función de t, entonces la función r de t sería una composición de funciones. La función r de t sería r de φ, que a su vez es φ de t. Y en ese caso, el r punto se calcularía con la regla de la cadena. Derivaría r respecto de φ, y luego derivaría φ respecto de t. Pero φ punto se relaciona con la magnitud conservada L. Entonces R punto se escribiría como dr de φ por L sobre mu R cuadrado. Y entonces, este R punto, escrito de esta manera, como una relación entre R y φ, como una derivada de R respecto de φ por una constante, lo reemplazo en la conservación de la energía mecánica, y ahora sí, si integro, en lugar de obtener una relación entre T y φ, como acaba de decir dr a de φ, multiplicado por esto, al integrar me va a quedar una relación entre φ y R. Y en ese caso, la integración quedaría así. Por supuesto, tengo que reemplazar esto también en la energía. Esto quedaría al cuadrado, porque acá va R punto cuadrado, así que eso me cambiaría los factores que vemos en esta integral. La integral que queda a la derecha va a cambiar por esos factores. Por eso ustedes ven acá estos nuevos personajes. Ustedes tienen que hacer el trabajo de reemplazar y despejar. Bueno, nuevamente acá tengo que integrar entre límites de integración que se correspondan. Si para φ integro entre un φ0 y un φ de r, para r tengo que integrar entre el r0 que corresponde a ese valor de φ y el r que corresponda a este φ de r, ¿no? Bueno, muy bien. Acá hay un signo más menos que tendremos que tener en cuenta. Está también acá. ¿De dónde viene? Viene de que despejamos r punto cuadrado en el primer caso, o despejamos dr a de φ al cuadrado en el segundo caso, y al despejar entonces está la posibilidad de tener un signo más o un signo menos. ¿Cuál es el signo que hay que elegir? Bueno, a medida que el tiempo evoluciona, a medida que crece la variable t, a medida que pasa el tiempo, la coordenada r
puede crecer o puede decrecer. En la trayectoria que la partícula va realizando, la partícula se puede acercar al centro de fuerzas o se puede alejar del centro de fuerzas. Entonces, este signo se elige de esa manera. Si cuando t crece, es decir, diferencial t es positivo, r crece, es decir, diferencial r es positivo, esta raíz por cierto es positiva, entonces tengo que poner el signo más. Pero si cuando t crece, r decrece, por lo tanto el delta r es negativo, tendré que poner el signo menos para ajustar la igualdad. Entonces, bueno, esa es la forma de elegir el signo más y el signo menos, lo cual quiere decir que tendré que segmentar la trayectoria en los tramos en donde r crece y en los tramos en donde r decrece para usar esta integral. Porque en cada tramo tengo que usar el signo correspondiente, el signo que es adecuado a ese tramo. Bueno, este tipo de integrales, cuando los potenciales tengan la forma que más o menos son las formas que nos interesan a nosotros, que son potencias de R, ya sean potencias positivas o potencias negativas, son las llamadas integrales elípticas, por lo menos para exponentes de R, entre menos 4 y 2, se llaman integrales elípticas. Las integrales elípticas, bueno, que acá están definidas en esta nota al pie, reciben un nombre porque, por cierto, bueno, aparecen en problemas físicos de interés, y bueno, son integrales que, digamos, sus valores, sus resultados entre un valor determinado, entre un límite determinado de integración y un límite libre, están tabulados. Antiguamente se tabulaban, como se tabulaban, por ejemplo, los logaritmos o las funciones trigonométricas. Bueno, también se tabulaban este tipo de integrales. Hoy en día, por supuesto, tanto los logaritmos, los trigonométricas, las integrales elípticas y muchas otras funciones especiales están incorporadas, los valores que tienen esas tablas están incorporadas en el software que usamos para hacer todos estos cálculos, ¿no? Bueno, yendo entonces al tema del potencial efectivo que habíamos empezado a mencionar, habíamos dicho entonces que esta energía mecánica conservada la podemos entender como la energía mecánica de una partícula con un solo grado de libertad, descrito por esta coordenada R, pero que vive en un potencial efectivo que incluye estos dos términos. Entonces, si pensamos al segundo término como parte del potencial, entonces sería interesante saber qué tipo de fuerza generaría este segundo término. El último término, ya sabemos, genera la fuerza que originalmente en nuestro problema de dos cuerpos era la fuerza de interacción entre las dos partículas. Pero este otro término, ¿qué tipo de fuerza generaría? Bueno, calculémosle menos el gradiente a ese término, a esa parte del potencial efectivo, que así vamos a llamar a estos dos términos. Entonces queda esto que está acá. Claro, es un 1 sobre r cuadrado, entonces me va a dar un 1 sobre r al cubo, un menos 2, que va a aparecer también. Bueno, en fin, ese menos 2 va a cancelar a este menos que está acá y a este 2 que está acá. Y si recordamos quién era L, para hacer reingresar la velocidad angular, L tenía que ver con r cuadrado phi punto, así que va a quedar un r cuarta phi punto cuadrado. R cuarta con R cubo me da un R, me da un phi punto cuadrado. Me da la masa por la distancia radial por la velocidad angular al cuadrado. En la dirección de reversor, es decir, en sentido hacia afuera del origen, alejándose del origen de coordenadas. Pero eso es justamente la fuerza centrífuga que observaríamos en un sistema no inercial que rotara para acompañar el movimiento de una partícula. Por eso entonces a este segundo término se lo llama el potencial centrífugo. Claro está que si nos paráramos en un tal sistema no inercial que rotara para acompañar el movimiento de la partícula, el único movimiento que se vería es el movimiento radial en ese caso. Y la única energía cinética que
adjudicaríamos a esa partícula es un medio de mu por r punto cuadrado. Así que ahí tenemos ese doble papel que juega el segundo término. Lo podemos ver como un término asociado a la energía cinética de un movimiento en un plano con 2 grados de libertad, o como un término de fuerza centrífuga en un sistema de referencia que sigue el movimiento de la partícula. Bueno. Entonces, como habíamos dicho, la energía mecánica, escrita de esta manera, llamando a los últimos 2 términos potencial efectivo, tiene la forma de la energía mecánica que corresponde a un movimiento unidimensional, un movimiento descrito por una única coordenada R, en un potencial que es este potencial efectivo. Bueno, pero entender los movimientos unidimensionales, conociendo el potencial, es muy sencillo. Directamente dibujamos el potencial, dibujamos el nivel de la energía conservada, miramos si hay puntos de equilibrio, si hay puntos de retorno, todo ese estudio que sabemos hacer para los sistemas unidimensionales, lo podemos poner en práctica aquí también. Entonces, vamos a hacer la figura para un potencial gravitatorio, porque es un potencial que todos conocemos, el potencial gravitatorio es -1 sobre R, entonces es esta hipérbola que está acá. Este es el eje R, el eje de la coordenada R. Entonces el potencial tiende a 0, asintóticamente. El potencial centrífugo va como 1 sobre R cuadrado. Por lo tanto, el potencial centrífugo va a 0 más rápidamente que el potencial gravitatorio. Para R grande, domina el potencial gravitatorio. Todavía el potencial gravitatorio, fíjense, el potencial centrífugo va a 0 mucho más rápido que el potencial gravitatorio. Pero para R pequeño es al revés, domina el potencial centrífugo, que va a infinito mucho más rápido que el potencial gravitatorio. Entonces, en el juego de estos 2 términos del potencial efectivo, el centrífugo y el gravitatorio, que es el que estamos haciendo en esta figura, tenemos que domina el centrífugo para R chico, y por lo tanto el potencial efectivo se parece al centrífugo para R chico, y domina el potencial gravitatorio para R grande, y el potencial efectivo se parece al gravitatorio para R grande. En este juego de la dominación de uno por un lado y del otro por el otro lado, lo que aparece entonces es que la figura completa del potencial efectivo tiene un mínimo, tiene un punto de equilibrio estable. Si la energía, que está indicada acá por esta franja verde, en este caso está dibujada una energía negativa. Si la energía es negativa, pero siempre mayor que el mínimo de potencial, porque así tiene que ser, si no, no habría energía cinética, ¿no? La diferencia entre el potencial efectivo y el nivel de energía mecánica es la energía cinética, pero es la energía cinética radial, porque acá estamos imaginando que tenemos una partícula en un movimiento unidimensional. Es el 1/2 de mu por R punto cuadrado, esa diferencia. Entonces, si la energía es negativa, el movimiento estará ligado entre un R mínimo y un R máximo. Claro, en un movimiento unidimensional veríamos estos 2 puntos como puntos de retorno, puntos donde la energía cinética se anula. Por ejemplo, si el R está creciendo, cuando llega a este valor donde la energía cinética se anula, el movimiento se detiene y como la fuerza debido a este potencial apunta hacia los R decrecientes, el movimiento se detiene, pero la aceleración lleva a que el movimiento ahora se dé vuelta y empiece a ir hacia el R mínimo y viceversa. Pero hay que recordar que nuestro movimiento de origen no es un movimiento unidimensional. En realidad, este punto de retorno para nosotros representa la detención del movimiento radial, pero el movimiento angular continúa. El momento angular se conserva, así que la parte del movimiento que está en phi punto para nuestro sistema de origen, que era esa partícula mu moviéndose en un plano, la parte angular continúa.
lo que se detiene en estos puntos de retorno es el movimiento radial. El radio cesa de crecer o de decrecer, invierte el sentido de su crecimiento. Si la energía fuera positiva, si tuviéramos un nivel de energía por acá, entonces el movimiento es no ligado. Si R está decreciendo, llegaría a un punto de retorno y luego volvería y se iría a infinito. Bueno, y además, por cierto, si tenemos un nivel de energía que coincida con el mínimo de potencial, lo que tendremos es un valor fijo de R, pero no significa ausencia de movimiento. Como dijimos, el movimiento angular continúa, pero continúa con un valor fijo de R. ¿Qué significa eso? Significa que la trayectoria es circular, tiene un R fijo y el ángulo evoluciona conservando el momento angular, y como R fijo para conservar el momento angular, tendrá que moverse a velocidad angular constante. ¿Eh? Muy bien. Bueno, si miramos entonces todo esto en el plano donde ocurre la trayectoria, entonces un movimiento ligado, que es un movimiento que se realiza entre un radio mínimo y un radio máximo, acá está dibujado el radio mínimo y el radio máximo, quiere decir que en los movimientos ligados las trayectorias se hacen tangente a este círculo de radio R mínimo y a este círculo de radio R máximo. Que la trayectoria se cierre o no se cierre dependerá del potencial. Eso después lo vamos a analizar después del intervalo. En cambio, un movimiento no ligado reconoce solamente un radio mínimo. Ya dijimos, si la partícula se mueve hacia los R decrecientes, llegará un momento en que llega al radio mínimo y después invierte entonces el sentido de crecimiento de R. Visto en el plano, la partícula viene desde un R grande, pero con R decreciendo, es decir, acercándose al centro de fuerzas, al origen de coordenadas, hasta que llega a un radio mínimo, se hace tangente al círculo de radio mínimo, y luego invierte el sentido de crecimiento de R, venía decreciendo R y empieza a crecer y se va entonces al infinito. Bueno, muy bien, entonces hacemos acá el intervalo, digamos, hasta las 6:05. Vamos a ver ahora esta cuestión de si las órbitas de los movimientos ligados son cerradas o no son cerradas. Que como dijimos, eso es algo que va a depender del tipo de potencial. Pero veamos qué es lo que deberíamos analizar en todos casos. Entonces, miremos un movimiento ligado y veamos cuál es el ángulo que recorre la partícula cuando va desde un R máximo, por ejemplo acá está en un R máximo, va hasta un R mínimo, ahí barrió un ángulo. Y después, desde este R mínimo, vuelve al R máximo. Puede ser que llegue al R máximo, pero que llegue por acá, o que llegue por acá, no sabemos, ¿no? Pero calculemos el ángulo que barre en el movimiento orbital cuando va desde el R máximo hasta el R mínimo y vuelve luego al R máximo. Cuando va desde el R máximo al R mínimo, R está decreciendo, entonces tengo que usar el signo menos. Entonces, tengo que voy desde R máximo hasta R mínimo, con un menos acá, tengo que hacer esta integral. Luego, sigo y voy desde R mínimo hasta R máximo de vuelta. Ahí el radio está creciendo y tengo que usar el más. Ahora, vean una cosa. Yo puedo dar vuelta a los límites de integración, y si doy vuelta a los límites, tengo que cambiar el signo. Entonces, en realidad, estos dos términos son iguales. Es el mismo ángulo que se barre cuando va desde el máximo al mínimo que cuando va desde el mínimo al máximo. El ángulo total entonces se calcula de esta manera. Ahora, supongamos que en este viaje del máximo al mínimo, del mínimo al máximo, el ángulo me diera 2π. ¿Qué quiere decir? Que cuando hizo todo el recorrido radial,
cuando completó el recorrido radial de un máximo al siguiente, el ángulo también completó su recorrido, recorrió 2π. Por lo tanto, el R volvió a la misma posición, al R máximo, y el ángulo volvió también al mismo valor, porque sumarle al ángulo 2π es volver al mismo valor de ángulo. Entonces, eso sería un caso donde la órbita se cerrara. Es decir, si esto me diera 2π, si el potencial fuera tal que el resultado de esta integral me diera 2π, bueno, tendríamos una órbita cerrada. Pero más aún, si en vez de darme 2π, me da un múltiplo entero de 2π, también quiere decir que en el recorrido de R máximo a R mínimo y de vuelta a R máximo, di varias vueltas, un número entero de vueltas. Así que sería otro caso en donde la órbita se cerrara. Si esta integral me diera 2nπ con un n entero, bueno, también la órbita se cierra. Ahora, ¿qué pasaría si el delta phi me diera un submúltiplo de 2π? Si me diera, por ejemplo, 2π sobre k. Ocurre que luego de una oscilación del radio, de R máximo a R mínimo y de vuelta a R máximo, el ángulo barrido es una fracción de la vuelta completa. Una fracción, un 2π sobre k. ¿Pero qué quiere decir eso? Que si yo espero que el radio oscile k veces, voy a terminar de dar la vuelta completa. Pero al cabo de k oscilaciones del radio, el radio vuelve a su valor original, a R máximo, y se completa la vuelta del ángulo phi. Entonces, si la integral me diera 2π sobre k, también estaríamos ante una órbita cerrada. Y en general, puedo tener una combinación de los dos. Siempre que la relación entre el ángulo que se recorre en una oscilación del radio y 2π sea una fracción m sobre k, en un número racional, entonces la órbita va a ser cerrada. Porque va a querer decir que al cabo de k oscilaciones del radio, se completaron m vueltas, el radio volvió a su valor original y el ángulo phi también volvió a su valor original, y entonces la posición de la partícula volvió a la posición original y se cerró la órbita. Pero en ese caso se cerraría al cabo de k oscilaciones del radio y m vueltas del ángulo. Esto en una figura sería lo que está acá. Estos puntos que están marcados en rojo se llaman puntos absidales. Son los puntos donde se anula R punto. Son los puntos de retorno del radio. Entonces fíjense en esta figura. El radio parte de R máximo, pasa por R mínimo, vuelve a R máximo. Una oscilación del radio. ¿Qué ángulo se barrió? 120 grados. El radio hace otra oscilación, ya barrí 240 grados. Hace otra oscilación, barrí los 360 grados. Luego de 3 oscilaciones, el ángulo barrido, 3 veces por delta phi, es 2π. Entonces la órbita se cierra. En esta otra figura, parto de R máximo, completo una primera oscilación del radio y ya barrí 240 grados. Hago otra oscilación más del radio y ya me pasé de una vuelta. Y hago otra oscilación más del radio y volví al punto de partida. Pero di 2 vueltas. Al cabo de 3 oscilaciones del radio, completé 2 vueltas. Bueno, entonces la órbita se cerró. Bueno, esto es entonces, y el ángulo delta phi que estamos calculando con esa integral es el ángulo para una oscilación del radio, desde un R máximo a un R mínimo y de vuelta a un R máximo. Es este ángulo que está acá dibujado. Bueno, esto de que el ángulo para ir desde R máximo hasta R mínimo es igual
al ángulo para ir desde R mínimo a R máximo, que es nada más que dar vuelta acá a los límites de integración y cambiar el signo, y entonces reconocer que estos dos términos son el mismo término, son el mismo valor. Lo podemos decir también para el ángulo que se barre, cuando voy desde un R máximo o desde un R mínimo, no importa, desde un punto absidal, hasta un cierto R, sin llegar todavía al siguiente punto absidal, si parto de un R mínimo hasta un R menor que el R máximo, entonces estoy todavía sin llegar al siguiente punto absidal. Bueno, si calculo este ángulo para ir desde un R mínimo hasta un R cualquiera, pero menor que R máximo, nuevamente me va a pasar que el ángulo es el mismo que para ir al revés, desde ese R hasta un R mínimo. Lo que quiero decir es esto. Si yo parto desde un R mínimo, digamos este, y me muevo hasta un cierto valor de R, ¿cuál sería el R acá? Digamos. Me muevo, por ejemplo, hasta acá. Bueno, ¿hasta qué valor de R me moví? Hasta este valor de R. Entonces, barrí un cierto ángulo, desde un punto absidal hasta un R cualquiera, que es este. Entonces, partí de acá, barrí este ángulo. Lo que estamos diciendo es que el ángulo sería el mismo, que la integral es la misma, nada más que hay que dar vuelta el orden de los extremos del intervalo y cambiar el signo, que venir desde el mismo R hasta el punto absidal. En vez de hacer este recorrido, venir por acá, desde R hasta R mínimo. El ángulo barrido es el mismo ángulo que el que está acá. Eso es lo que estamos diciendo. Eso significa que, como quiera que sean estas órbitas, ya sea que se cierren o no, las órbitas son simétricas respecto de los puntos absidales. Es una propiedad, entonces, de los movimientos ligados. Las órbitas son simétricas respecto de los puntos absidales. Podemos elegir el origen para el ángulo φ en un punto absidal. Es lo que vamos a hacer siempre. Si vamos a poner φ igual a 0 en R igual a R mínimo, digamos. Entonces, la integral que había quedado indicada, la vamos a hacer de esta manera. Acá voy a poner R mínimo, y entonces acá voy a poner 0. Acá voy a poner un R cualquiera, que necesariamente, bueno, lo voy a tomar en un tramo anterior al siguiente punto absidal, que sería el R máximo, y entonces usaré el signo más. Y me va a quedar que la integral entre 0 y φ del diferencial φ, esto es φ de R, es igual a la integral entre 0 y R de esto que está acá. Pero insisto, cuando usamos entonces esta expresión, ya hemos elegido el origen del ángulo φ en un punto absidal correspondiente a R mínimo. Entonces, esta es la ecuación de la trayectoria, esta es la ecuación de la órbita. Si yo sé hacer esta integral, tengo la relación entre φ de R que corresponde a cada una de las posibles órbitas, a cada uno de los potenciales. Hay dos tipos de potenciales centrales cuyas órbitas ligadas son siempre cerradas. Y los dos los conocemos ya. Uno es el potencial gravitatorio, que como ustedes saben, las órbitas cerradas van a ser elipses. Es la primera ley de Kepler. Elipses o eventualmente círculos. Siempre está el círculo como posibilidad de órbita cerrada en cualquier potencial que tenga, cualquier potencial efectivo que tenga un mínimo. Y el otro potencial, que también da órbitas cerradas, es el potencial elástico isótropo. Potencial elástico que ustedes conocen es un potencial para un movimiento unidimensional, por ejemplo sobre el eje X, es proporcional a X cuadrado, pero en un movimiento plano yo podría tener un potencial también proporcional a la distancia al cuadrado respecto del origen de coordenadas. Es como tener un resorte de longitud natural 0 atado al origen de coordenadas. Entonces la longitud del resorte, siendo que su longitud es 0, su longitud natural, la longitud, el estiramiento
que es lo que importa, es R. El estiramiento al cuadrado es proporcional al potencial. Bueno, es un potencial isótropo porque solo depende de la distancia al origen. No distingue distintas direcciones. Hay potenciales también anisótropos, pero en el caso de un potencial elástico isótropo, la órbita es cerrada. ¿Cómo podemos ver que el caso gravitatorio lo vamos a dejar para la clase que viene? Vamos a resolver las órbitas y encontrar las elipses. Pero ¿cómo podemos ver que son cerradas las órbitas del potencial elástico isótropo? Bueno, tomemos la fuerza, que corresponde en este caso. La fuerza podemos hacerlo en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, podemos escribir r cuadrado como x cuadrado más y cuadrado, y entonces la componente x de la fuerza va a ser, para un potencial que sea un medio de k por r cuadrado, entonces va a ser un medio de k por x cuadrado más y cuadrado. La componente x de la fuerza va a ser menos k por x, y la componente y de la fuerza va a ser menos k por y. O si no, pueden tomar el gradiente en esféricas, entonces les va a quedar, bueno, que derivar un medio de k por r cuadrado en esféricas es simplemente derivar respecto de r y multiplicar por r versor. Pero r por r versor es r vector. Entonces la fuerza es menos k por r vector, es proporcional al vector posición de la partícula, y es opuesto, es decir, va hacia el origen, hacia el centro de fuerza. En cualquiera de los dos casos, uno puede terminar en este caso escribiendo R como X por Y versor más Y por J versor, y descomponer entonces la fuerza en versores cartesianos. Como quiera que sea que hagan esto, las dos ecuaciones de movimiento, la ecuación de movimiento para X y la ecuación de movimiento para Y, les da esto que está acá. La componente X de la fuerza, menos K por X, igualado a M por X dos puntos, menos K por Y igualado a M por Y dos puntos. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Y qué es la propiedad de ser isótropo del potencial, que la frecuencia de la oscilación en X, esto es la raíz de K sobre M, ¿no?, es la misma que la frecuencia de oscilación en Y, porque este potencial no distingue direcciones. Entonces hay una oscilación con igual frecuencia tanto en X como en Y. Hay una única frecuencia omega 0, raíz de K sobre M, y entonces, por ejemplo, una solución particular de este conjunto, de este par de ecuaciones, es esta que está acá. Es una solución particular porque elegí la fase inicial para X y para Y. Esta solución particular, donde no elegí las amplitudes, las dejé libres, corresponde precisamente a la ecuación de una elipse. La trayectoria que obtengo eliminando la variable t, corresponde a una elipse. ¿Cómo obtengo la trayectoria? Paso el a dividiendo, me queda x sobre a igual coseno de omega 0t. Paso el b dividiendo, me queda y sobre b igual seno de omega 0t. Entonces, x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado es coseno cuadrado más seno cuadrado, es 1. Y eliminé entonces el tiempo. Y aquí tengo la ecuación de la trayectoria, que es precisamente una elipse con ejes que miden a y b y que están orientados según los ejes cartesianos. Es la ecuación de una elipse que tiene esas características. Pero por cierto, como el potencial es isótropo, si yo hubiera elegido otras fases iniciales, hubiera obtenido también una elipse, pero con otra orientación, con ejes orientados en otra forma. Dependiendo de las condiciones iniciales, la forma de la elipse va a estar orientada en alguna dirección. Pero el hecho de que sea una elipse ya está dado por esta solución, porque en esta solución yo elegí los ejes X e Y de manera preferencial, pero como el potencial es isótropo, no tiene ningún privilegio, es decir, no tiene ninguna preferencia por ejes X e Y. Así que de esta solución particular paso a una solución general simplemente rotando los ejes.
Acá ven ustedes el potencial efectivo que corresponde al oscilador armónico isótropo. Tengo de vuelta la combinación del potencial centrífugo con el potencial elástico, que es cuadrático. Y entonces el potencial efectivo me da esta curva, y cualquiera que sea el valor de la energía, siempre el movimiento va a ser ligado entre un R mínimo y un R máximo. Como dijimos, siempre que el potencial efectivo tenga un mínimo, y el valor de la energía mecánica conservada coincida con el mínimo del potencial efectivo, entonces hay un único R posible, R mínimo es igual a R máximo, el movimiento está restringido a tener un único valor de R, la órbita será un círculo, con radio igual al radio que corresponde al mínimo del potencial efectivo. Entonces derivamos el potencial efectivo, igualamos a 0 y esa ecuación nos va a dar el valor del radio de la órbita circular. Un punto a tener en cuenta en este caso y en todos los casos es que no hay un único potencial efectivo. Hay tantos potenciales efectivos como valores de L, porque el potencial efectivo se construye a partir del conocimiento del valor del momento angular conservado, que es ese valor quien va a dar el orden de magnitud al potencial centrífugo. Entonces, hay tantos potenciales efectivos como valores de L. Esto es, hay tantos potenciales centrífugos como valores de L. Por lo tanto, el radio de la órbita circular no tiene una respuesta única. Para cada valor de L habrá un radio de la órbita circular. Para decirlo ya en un caso concreto, si tomamos el potencial gravitatorio, que es proporcional a 1 sobre R, donde este alfa es positivo, es un potencial atractivo, si le tomo la derivada y obtengo el radio de la órbita circular igualando a 0 y despejando R, me da esto, es decir, para cada valor de L tendré una órbita circular. Tendré otras órbitas para cada valor de L. Tendré las órbitas elípticas, que se dan que son las órbitas ligadas más generales del potencial gravitatorio, y tendré también las órbitas no ligadas. Pero para cada valor de L tengo un potencial efectivo diferente. Eso es importante recordarlo. Y para que nos quede mejor grabado, entonces, aquí tenemos el potencial efectivo del caso gravitatorio, que ya habíamos dibujado antes. Acá lo teníamos dibujado, pero ahora estamos haciendo la comparación que corresponde a tener distintos valores de L. Para L creciente, voy pasando de este potencial verde a este potencial bordeaux, a este potencial azul, etc. Y como ustedes ven, a medida que L crece, el radio de la órbita circular se va corriendo, va aumentando. Bueno, aquí terminamos la clase de hoy.